¿Alguna vez has creído en algo con todo tu corazón mientras el mundo entero se burlaba de ti? ¿Alguna vez te dijeron que tu fe era inútil hasta que la vida les demostró lo contrario? Hoy escucharás una historia que te estremecerá. Una historia que comienza con burla y termina con un milagro que nadie imaginó. Don Ernesto tenía 63 años. Hombre humilde, trabajador y de una fe que muchos ya consideraban exagerada. Nunca faltaba a su oración de la mañana. Nunca olvidaba agradecer por lo poco o lo mucho que tuviera. Y nunca hablaba mal de nadie. Pero desde hacía 2 años, su vida se había vuelto un desierto. Perdió su empleo, su casa estaba casi en ruinas y su salud comenzaba a fallar. Sus vecinos lo miraban con lástima y algunos con burla. ¿Y dónde está tu Dios ahora, Ernesto?, le decían. Con tanta oración, ya debería ser millonario, se reían otros. Tanta fe y sigues igual de pobre. Cada comentario era como un golpe al pecho. Pero él jamás respondía. Solo agachaba la cabeza y decía, Dios sabe lo que hace. Yo confío. Porque a esa edad, cuando ya has trabajado toda tu vida, cuando ya no tienes la misma fuerza para comenzar de cero, cuando la gente te ve como alguien que ya va de salida, el dolor se siente más profundo. Don Ernesto no solo cargaba pobreza, cargaba cansancio, cargaba humillación, cargaba la sensación de que todos habían perdido la fe en él, menos Dios. Pero aquí viene lo increíble, porque cuando la gente pensaba que Ernesto estaba acabado, cuando todos lo daban por vencido, Dios estaba preparando algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Un día, mientras reparaba una vieja ventana, escuchó las risas afuera. Era un grupo de jóvenes burlándose de él. Miren al santo, ahí está hablando solo otra vez. Debería orar por una vida nueva, ¿sí? Porque Dios ya se olvidó de él. Ernesto sintió algo romperse dentro de su pecho. No era orgullo. Era cansancio. Era el peso de años sosteniéndose solo con fe. Esa noche, por primera vez, se sentó en la cama y dijo, Señor, ya no puedo. Dame una señal o dame fuerzas, pero no me dejes. Y fue ahí, precisamente ahí, cuando el milagro comenzó, aunque él no lo sabía. Porque a la mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Un acontecimiento que haría que todos aquellos que se burlaron de él bajaran la mirada avergonzados, y que don Ernesto descubriera que Dios nunca llega tarde, pero siempre llega con propósito. A la mañana siguiente, don Ernesto se levantó sin imaginar que ese día cambiaría su destino. No hubo trueno, no hubo luz del cielo, no hubo voces celestiales. Solo un sonido simple, un automóvil deteniéndose frente a su casa en ruinas. Era un vehículo elegante, demasiado elegante para ese barrio humilde. De él bajó un hombre de unos 50 años, trajeado, mirada seria. Se acercó lentamente y dijo, ¿Usted es el señor Ernesto Salgado? Ernesto tragó saliva. ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Pasa algo? Tengo algo que entregarle, respondió el hombre, extendiéndole un sobre grueso. Ernesto lo tomó con manos temblorosas. No recibía cartas desde hacía años. El cartero ya ni pasaba por esa calle. El sobre estaba viejo, amarillento, como si hubiera viajado por años sin destino claro. ¿Quién envía esto?, preguntó Ernesto. Mi padre, respondió el hombre. Él falleció hace 3 semanas. El corazón de Ernesto se detuvo por un instante. ¿Su padre? No creo conocerlo. Él sí lo conoció a usted, dijo el hombre con voz quebrada. Hace 20 años. Ernesto abrió los ojos sorprendido. 20 años atrás apenas podía recordar lo que había pasado ayer. El hombre explicó. Mi padre era un vagabundo antes de reconstruir su vida. Vivía en las calles. Usted le dio comida cuando nadie quería acercarse a él. Ernesto apretó el sobre contra el pecho. Recordó vagamente haber compartido pan y una sopa caliente con un anciano que dormía frente a la iglesia. Nunca supo su nombre. Nunca volvió a verlo. El hombre continuó. Mi padre decía que ese día usted le devolvió la fe en la humanidad y que gracias a eso decidió cambiar su vida. Ernesto sintió un nudo en la garganta.
Ese pequeño acto, insignificante en su memoria, había sido el inicio de un milagro para otro. Pero lo que estaba dentro del sobre sería el inicio del milagro para él. Mi padre dejó instrucciones, dijo el hombre. Pidió que, cuando él muriera, este sobre se entregara exclusivamente en sus manos. Dijo que usted sabría por qué. Ernesto respiró hondo. Con cuidado abrió el sobre. Sacó primero una carta escrita con letra temblorosa, pero lo que cayó después lo dejó sin aire. Era una llave pesada, dorada, y un documento doblado. El hombre respiró hondo y anunció: «Es la llave de una propiedad. Mi padre quiso que usted la tuviera. Dice en la carta que usted fue el único que creyó en él cuando nadie más lo hizo». Ernesto sintió como las piernas le temblaban. No podía creer lo que estaba escuchando. El viento soplaba suavemente como si Dios mismo estuviera diciendo: «¿Ves? Yo no me olvidé de ti». Ernesto empezó a leer. «Ernesto, tú no sabes todo lo que hiciste por mí. Ese día cuando me diste de comer, yo había decidido terminar con mi vida. Pero tus palabras, Dios no te ha soltado la mano, me hicieron intentarlo una vez más. Hoy dejo para ti lo que construí desde aquel día. Esta es tu recompensa por creer, incluso cuando el mundo no cree en ti». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Pero lo más impactante estaba aún por revelarse, porque esa propiedad no era una simple casa. Era algo que cambiaría la vida de Ernesto y de todos los que se burlaron de él. La llave temblaba en las manos de Ernesto. El hombre trajeado mantuvo un silencio respetuoso, como si supiera que ese instante marcaría un antes y un después. Pero nadie, ni siquiera él, imaginaba que lo que venía sería mucho más grande que una simple herencia. «¿Dónde está la propiedad?», preguntó Ernesto con la voz rota. El hombre abrió el documento. «Aquí mismo lo dice, pero le advierto algo, señor Ernesto. Mi padre era un hombre reservado. Nunca habló de esto con nadie, ni siquiera conmigo». Hizo una pausa, tomó aire y continuó. «Y ahora entiendo por qué. Esto no es común». El documento indicaba una dirección en las afueras del pueblo, un terreno extenso, mucho más grande de lo que un hombre común podría pagar en toda su vida. Ernesto sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Un terreno de este tamaño? No puede ser. Debe haber un error. El hombre negó lentamente con la cabeza. No hay error. Mi padre trabajó más de 15 años para adquirirlo. Dijo que un día serviría para algo importante y que usted sería quien decidiría para qué. Ernesto quedó paralizado. Toda su vida había creído que no tenía nada, y ahora Dios le había puesto en las manos un propósito que él ni siquiera imaginaba. Pero mientras el impacto de la noticia caía sobre él, su mente regresó al pasado, a las risas, a las burlas, a los vecinos diciendo: «¿De qué te sirve creer? Con fe no se come. A ti Dios no te escucha, Ernesto. Estás perdiendo el tiempo rezando por un milagro que no llegará». Esas palabras, repetidas tantas veces, se habían clavado como espinas. Y aunque nunca lo admitió, muchas noches lloró en silencio, preguntándole a Dios por qué lo había olvidado, por qué su vida era tan dura, por qué todos avanzaban menos él. Pero ahora algo dentro de él despertaba, una certeza, una voz suave, profunda, como un susurro del alma: «Yo siempre estuve contigo». El hombre insistió: «¿Quiere que lo lleve a ver el lugar?». Ernesto dudó por un segundo, pero luego asintió. No quería esperar ni un minuto más. Subió al vehículo. Mientras avanzaban, Ernesto miraba por la ventana. Cada árbol, cada curva le parecía parte de un camino que Dios había preparado hace años, como si el cielo estuviera diciendo: «Por fin ha llegado el día». Tras casi 30 minutos de viaje, el auto se detuvo en una entrada de madera vieja. Al fondo, un camino de tierra conducía a un espacio abierto, enorme, iluminado por el sol de la tarde. Cuando Ernesto bajó del auto, sus piernas casi no respondieron.
El terreno era inmenso. Había un viejo galpón oxidado, algunos árboles frutales y un silencio que transmitía paz. Un lugar olvidado esperando a alguien que creyera. Mi padre escribió en la carta que usted sabría qué hacer con este terreno, dijo el hombre. ¿Qué hacer?, repitió Ernesto confundido. Sí, dijo que esto no era una herencia sino una misión. Ernesto sintió un escalofrío. ¿Una misión? El hombre abrió la parte final del documento. Aquí dice que él soñaba con que este lugar se convirtiera en algo para ayudar a otros. Hizo una pausa. Miró a Ernesto a los ojos. Y que usted era la persona indicada para lograrlo. Ernesto sintió que el aire le faltaba. No solo era un regalo, no solo era una recompensa, era un llamado, un propósito. Un milagro construido durante 20 años y que ahora caía completo en sus manos. Pero lo que Ernesto aún no sabía era que este terreno era solo la primera parte del plan de Dios. La segunda parte iban a presenciarla todos los que se burlaron de él. Ernesto se quedó de pie frente al terreno, sintiendo cómo el viento golpeaba suavemente su rostro. Había algo en ese lugar, algo que no podía explicar, como si cada piedra, cada árbol, cada rincón llevara su nombre escrito desde hacía años. Pero con el impacto llegó también el miedo, un miedo profundo. ¿Por qué yo?, susurró, con la voz quebrada. ¿Qué puedo hacer yo si no tengo nada? El hombre trajeado guardó silencio, pero algo en su mirada decía que entendía perfectamente el peso de esa pregunta. Mi padre insistió en que usted era un hombre de fe, y dijo que los hombres de fe no necesitan tenerlo todo para empezar. Solo necesitan creer. Esas palabras golpearon a Ernesto en lo más profundo del alma. Durante años le habían dicho que su fe era inútil, que creer no cambiaba nada, que rezar era perder el tiempo. Pero ahora alguien que ni siquiera lo conoció personalmente, había visto en él algo que nadie más vio. Y más importante aún, lo había visto Dios primero. Ernesto caminó unos metros dentro del terreno. El sonido de los pájaros, el olor a tierra, la luz que se filtraba entre los árboles, todo parecía sincronizado con su respiración. Y de pronto, sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Recordó aquellas noches en las que comía pan duro con café frío. Las veces en las que tuvo que esconder su tristeza para no preocupar a su esposa. Los momentos en que sus hijos le preguntaban por qué no podían tener lo que otros niños sí tenían. Los días en que se arrodillaba frente a su cama, diciéndole a Dios: «Dame fuerzas, no me abandones». Y ahora, después de tantos años de dolor silencioso, Dios respondía: «No tarde, no a destiempo, sino en el momento exacto». Mientras caminaba, algo comenzó a formarse en su mente. Un pensamiento, una idea, una imagen que lo sacudió por completo. Un comedor comunitario, una cocina para alimentar a los que no tienen nada, un espacio para apoyar a madres solas, a ancianos olvidados, a jóvenes que necesitan guía, un lugar donde la fe no fuera motivo de burla, sino un refugio. Ernesto se detuvo. Sentía que Dios le hablaba al corazón. ¿Esto es lo que quieres que haga?, preguntó en silencio. Una brisa cálida recorrió el terreno. No fue casualidad, no fue imaginación. Fue paz, paz verdadera. La clase de paz que solo aparece cuando un propósito divino se revela. Los rumores no tardaron en correr por el pueblo. La gente murmuraba: ¿escuchaste? A Ernesto le dejaron un terreno enorme. No puede ser si siempre fue pobre. Este seguro está inventando. Ese terreno no le sirve de nada. No sabe ni dirigir su propia vida. Pero cuando supieron lo que estaba construyendo, el viento cambió. Vieron máquinas moviendo tierra. Vieron voluntarios llegando. Vieron materiales donados. Vieron lo imposible empezar a hacerse realidad. Quien antes fue motivo de burla, ahora era motivo de respeto, de admiración, de silencio. Y los que se habían reído de su fe, ahora se preguntaban cómo era posible algo así. La respuesta era simple:
Demasiado simple para quienes nunca creyeron. Dios había puesto su mano. Y aquí viene lo más importante: Dios no recompensa la perfección. Recompensa la perseverancia. Recompensa al que sigue creyendo cuando ya no queda fuerza. Recompensa al que ora cuando otros se burlan. Recompensa al que, aún humillado, no suelta su mano. A veces Dios permite que te quiten todo, para que descubras que Él era todo lo que necesitabas. A veces Dios deja que se burlen de ti, para que cuando llegue su favor, nadie pueda decir que fuiste tú. No te compares, no te desesperes, no te rindas. Si tú también estás pasando por una temporada de burlas, humillaciones o pérdidas, escucha esto. Lo que Dios está preparando para ti es tan grande que quienes hoy se ríen, mañana callarán. Porque cuando Dios obra, lo hace de una forma que no deja dudas. Y tú, igual que Ernesto, verás con tus propios ojos lo que ahora solo puedes creer.